Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, esta es la explicación del trabajo práctico número 4. Ahora bien, en el trabajo práctico número 4 nosotros lo que vamos a ver es cómo era el gobierno de Irigoyen en cuanto a lo social, básicamente. ¿Tá? Primero vamos a ver lo social, después en los otros trabajos prácticos se van a ver algunas cuestiones económicas. Primero tenemos que entender cómo era la sociedad del momento cuando ganó Irigoyen en 1916. Si nosotros hiciéramos una pirámide social donde a ver, espérenme, acá. Donde esta pirámide representa a toda la sociedad argentina, la parte de arriba, esta de acá, esta pequeñísima parte de ahí, esto de acá, representa a los sectores más, pero más ricos del país, generalmente dueños de enormes extensiones de tierras, dueños de bancos, ¿tá? Dueños de minas, todo relacionado con la exportación al exterior, generalmente a países como Inglaterra y Estados Unidos, de materias primas tales como carnes, tales como metales preciosos, cobre principalmente, pero más que nada gracias a la exportación de cereales y carne vacuna. ¿Tá? Entonces dueños de enormes cantidades de tierras también. ¿Tá? Ahora bien, pues que le seguía abajo un sector de pequeños empresarios, que había muy pocos, porque había muy pocas industrias, y de profesionales recibidos en universidades tales como doctores, abogados, sigamos, a ver qué más puede ser, doctores, abogados, no, ahora no me están ocurriendo otras cosas, historiadores también. Muy poca gente en ese momento iba a la universidad. Y generalmente las personas que iban a la universidad y que trabajaban de lo que estudiaban, no que eran ricos y estudiaban, no, sino que trabajaban de lo que estudiaban, era muy poca. Después, una buena cantidad de lo que serían lo que nosotros llamaríamos chacareros, que era gente que era dueña de tierras, pero no era dueña de enormes extensiones de tierra que ni siquiera trabajaba, sino que era dueña de una cantidad de tierras respetable, pero tampoco una locura, no miles y miles de hectáreas, sino lo suficiente para que una familia viva por lo menos, y que la trabajaba, ¿tá? Y con eso vivía para él, para el trabajador y para su familia, que realmente también trabajaba esa tierra. Y después también una gran cantidad de trabajadores, de obreros que trabajaban en los campos, en los grandes campos de los terratenientes, de los grandes campos de los pertenecientes a este pequeño sector social que era el más rico, o que trabajaban en la ciudad, en el puerto, en el sector de, porque en el puerto era el lugar donde se exportaba toda la materia prima, todo lo que se producía en las grandes estancias, que terminaba beneficiando a los sectores más ricos. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Como estaba armada la economía y la sociedad de ese momento, estaba todo armado para que los que se beneficiaran fuera este pequeño sector, ¿tá? Pero, a pesar de todo, había una gran cantidad de chacareros, ¿tá? Y una gran cantidad de obreros, obviamente, porque alguien tenía que trabajar, ¿no? Estas personas no trabajaban, no agarraban la pala. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando llegó Irigoyen al gobierno, si Irigoyen iba a ser solamente apoyado por este sector, ¿tá? Por el sector pequeño, no iba a ganar. No tenía ninguna diferencia con los gobiernos conservadores de antes. En cambio, Irigoyen era apoyado por algunas personas de este sector, muy poquitas, por algunas pequeñas personas de este sector, un poquito más, y por una gran cantidad de personas chacareras y personas trabajadoras obreras. ¿Qué significa esto? Irigoyen era muy popular. Entonces, cuando hubo elecciones limpias, era obvio que el radicalismo iba a ganar y es lo que terminó pasando. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Irigoyen ganó después de haber habido durante muchos años en Argentina un gobierno, un país conservador y oligárquico. ¿Qué significa esto? Conservador era porque quienes manejaban el país, ¿tá? El PAN y después
los partidos en los que se dividió, eran partidos que rechazaban que haya un cambio, ¿tá?, en esta forma de la pirámide, es decir, que los ricos dejaran de ser tan ricos, que hubiera más derechos para los trabajadores, que hubiera más derechos para los chacareros, que los profesionales sean muy pocos, ¿tá? Querían que haya muy pocos ricos, que haya muy pocos profesionales y que los chacareros no tengan muchos derechos, al igual que los trabajadores. Cualquier cambio en este tipo de relación entre las clases sociales, es decir, entre cómo se relaciona cada clase social, para ellos era totalmente rechazado, lo detestaban. Entonces, por lo tanto, la sociedad era increíblemente desigual en ese sentido. La Argentina en ese momento, por ejemplo, tenía uno de los países más ricos del mundo en cuanto a la producción que tenía, el dinero que tenía. Pero en cuanto a la igualdad, era un desastre, sinceramente. De hecho, se lograba solamente, por ejemplo, las personas que estaban en la punta de la pirámide tenían una enorme diferencia de riqueza con las personas que ganaban menos, con las personas que eran trabajadores que no eran dueños de tierras, o con los chacareros que tenían muy pocas tierras. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta otras cosas. Era también un gobierno oligárquico. ¿Qué significa esto? Que, además de ser conservador porque no querían cambiar las cosas, era oligárquico porque todo el sistema electoral estaba armado para que este sector siempre ganara. Sin importar quién se iba a presentar, este sector siempre iba a ganar. ¿Por qué? Porque mediante el fraude se aseguraban que sus representantes siempre ganaran las elecciones. Cuando llega Irigoyen, no significa que Irigoyen era anti este sector. No quiere decir que era un revolucionario que quería que, por ejemplo, los obreros fueran los que mandaran, ¿no? Pero sí, dentro de su forma de pensar, él quería que haya una mayor igualdad entre los diferentes sectores. Por eso ganó y por eso tuvo tanta oposición por parte de los conservadores, que eran en ese sentido bastante tosudos, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer? Primero, ¿en qué año ganan las elecciones de Irigoyen? Leer el texto y buscar. ¿Qué partido siempre ganaba las elecciones antes? Leer el texto y buscar. B, ¿qué podrá tener que ver el que la UCR haya ganado las elecciones presidenciales en 1916 con el hecho de que era apoyado principalmente por personas de los sectores populares? ¿Qué tendrá que ver que haya ganado en 1916 con que era apoyado generalmente por sectores populares? Es decir, los sectores populares son los sectores mayoría de la población. Y en este momento, mayoría de la población eran trabajadores y chacareros, ¿está? Hoy ha cambiado bastante y se podría decir que la mayoría parte de la población son trabajadores y desempleados. Chacareros casi no existen. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué relación hay? Ustedes piensen qué relación puede haber entre que era apoyado por la población y que en 1916 ganó, cuando antes no podía ganar. C. Aunque el fraude no es algo normal hoy en día, sigue la posibilidad de que existan pequeños actos de fraude en algunos lugares. Recordad que el fraude puede ser varias prácticas: amenazas al votante, prohibición de presentarse a un candidato sin sentencia judicial de un juez imparcial, es decir, que te prohíben el partido por un juez que claramente está en contra tuya y porque se le ocurrió, te inventa una causa para que no te presentes, ¿no? Compra de votos, padrones falsificados, etc. ¿Qué harías vos como presidenta o presidente, como legislador o legisladora, para solucionar esos problemas de fraude? Esta es una pregunta de opinión, pero tiene que ser una pregunta de opinión fundamentada. No pongan cualquier cosa. Tiene que ser una cosa pensando ustedes como ciudadanos. Si ustedes fueran presidentes o presidenta, o si fueran diputados, senadores, senadores, ¿qué harían para solucionar los problemas de fraude? ¿Está? ¿Qué harían ustedes? Ustedes se ponen en este papel. Obviamente hoy no existe un sistema fraudulento. No pasan esas cosas como pasaban antes de 1916. Pero siguen habiendo pequeñas cosas. Bueno, ¿qué harían ustedes? Nos vemos.